1 Corintios capítulo 9, versículo 24 al 26, quiero arrancar leyendo esta mañana y que podamos juntos después centralizarnos en uno de los versículos que está allí. Dice el versículo 24, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Versículo 25 dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Versículo 26 dice, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire. Y en el versículo 25 que quiero resaltar dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Repita conmigo, todo aquel que lucha, fuerte, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Diga conmigo, de todo se abstiene. Dice, a la verdad, ellos para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Señor, te doy gracias en esta mañana, en este día, por tu palabra. Gracias porque ella vivifica nuestro espíritu. Oro, Señor, en este día para que ella pueda movilizarnos, para que ella pueda cumplir tu enorme y eterno designio en nosotros. Oro para que ella pueda, a través de tu espíritu, movilizarnos a producir transformación en nuestro andar, en nuestro caminar, crecimiento, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Yo puse de título el mensaje el día de hoy, seamos extraordinarios. Hace varios años atrás escuché esta definición entre una persona ordinaria y extraordinaria. Existe sencillamente 5 letras que es el extra. Y encontrándome con el texto bíblico que nos confronta el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, me llama mucho la atención estas expresiones, ¿no es cierto? El texto creo que es oportuno para estos tiempos, la metáfora que Pablo usa, si bien el capítulo entero habla de los despojos del apostolado, él habla de la renuncia de su ministerio, esta metáfora está bien comprendida por los corintios, ya que en su ciudad se celebraban los famosos juegos deportivos, los juegos ísmicos, en los que competían los más importantes atletas de la época y que convocaba a muchísima gente. Entonces creo que fue intencional Pablo. Pablo habla del atleta, habla en otras versiones, cuando habla de abstenerse, en otras versiones hace un énfasis en la disciplina. Y su mirada, obviamente, la traduce de la perspectiva del reino y la eternidad, pero nos revela un principio para la vida diaria. Claramente hoy quiero llevarte de este texto de Pablo, llevarte a que te pueda servir para el desarrollo personal de tu vida y también para el crecimiento espiritual. Por eso en los próximos minutos quiero trabajar algunas partes del texto y poder llevarte a que juntos podamos reflexionar. Pero para ello quiero introducirme un poquito y decirte que pensando, ¿no es cierto?, un poco en lo que él menciona en este fragmento de la palabra del Señor, quiero decirte que hoy toda la publicidad apuesta a la gratificación y no al sacrificio. Yo creo que él fue contundente al usar esta idea del atleta, de la competencia, de decir que muchos son los que van a pelear, luchar, prepararse, pero uno llega. Y termina diciendo en el texto, hey, si ellos lo hacen para algo efímero, ¿cuánto más nosotros para algo eterno? Es decir, que la carrera de nuestra vida, nuestro caminar, la vida diaria, en nosotros debe producir desafíos. Debe saber que hay una constante y un crecimiento, como te decía al principio, desde el punto de vista del desarrollo personal hasta el crecimiento espiritual. ¿Me sigue hasta acá? Y toda, te decía, la publicidad hoy apuesta a la gratificación y cada vez menos al sacrificio. Hoy encontramos publicidades como disfrutar ahora, pagalo después, comprar en agosto y pagarlo en octubre recién. Y uno lo mira como algo tan bueno, pero nos damos cuenta que a la vez también en cierta manera es perjudicial. Anoté algunas cosas. La sociedad de consumo ha llevado a que tengamos una lucha constante entre la gratificación
y la recompensa. ¿Cuál es la diferencia? La gratificación tiene que ver con la inmediatez, pero a la vez es efímera. Sin embargo, la recompensa lleva más tiempo, pero es perdurable. La cultura moderna ofrece la gratificación instantánea de muchas necesidades y persuade a los consumidores con un bombardeo de anuncios para la felicidad inmediata. Fíjense que los estudios de las neurociencias tienen investigaciones que hablan inclusive del sistema de recompensa cerebral y del sistema de recompensas de gratificación también cerebral. Es decir, que muchas veces nosotros enfocamos más en lo de ahora, disfruto ahora y después veo cómo sigue la cosa y allá estalla, como podemos ver inclusive cuando uno mira un poco, sin meterme en la política, pero las realidades económicas de nuestras naciones, Latinoamérica, vemos ahora cómo solucionamos y después que se arreglen las generaciones que siguen. Sin embargo, el apóstol Pablo acá nos plantea una realidad. Dice, de todo se abstiene. Es decir, que cuando hay una meta concisa en nuestra vida, ya sea desde el plano material, natural, hasta el plano espiritual, hay pasos y hay cuestiones que yo tengo que tener en cuenta. Nosotros nos encontramos con la realidad de que hoy la sociedad cada vez hace énfasis mucho más en los derechos y cada vez menos en las obligaciones. Y la cultura del esfuerzo cada vez está corriendo un poquito más. Y hoy podemos ver en las noticias, en las medidas que se van tomando, inclusive en nuestros sistemas educativos, cómo aquellas cuestiones que tenían que ver con el esfuerzo se van corriendo de lugar por un montón de cuestiones. Y eso trae un peligro, porque yo te puedo estar quizás dando un diagnóstico, llevándote quizás a que vos también te enojes junto conmigo. Pero ¿cuál es el peligro? Que eso también nosotros lo inmiscuimos, lo mezclamos o lo integramos a nuestra vida espiritual y a nuestro cristianismo. ¿Y cuál es el peligro? Empezar a ver un cristianismo sin sacrificio. Lo único gratis, hermano, es la salvación, porque después llevar la cruz, la santidad, todo cuesta un sacrificio. Por eso la diferencia entre el hombre ordinario y el hombre extraordinario es el extra. Y yo quiero extraer del texto bíblico dos principios o dos elementos que me parecen muy importantes. Número 1, dice el versículo que teníamos en cuestión el día de hoy, el versículo 25, dice algo tan contundente, dice, todo aquel que lucha. Escúchenme, todo aquel que lucha. Y en esta metáfora, en esta idea del atleta y en esta idea de yo llevarlo al plano de la carrera de nuestra vida y sobre todo de nuestra vida espiritual, quiero decirte, hermano, hay una lucha. Y dice el apóstol, todo aquel que lucha. Es decir, que el primer extra, pensando en lo extraordinario, el primer extra que yo debo pensar es el extra, un esfuerzo extra o el extra esfuerzo. Es decir, que hay una lucha y este todo es inclusivo. Cuando uno analiza el texto, ya sea en griego, cuando vos encontrás un todo en hebreo en el Antiguo Testamento, cuando lo encontrás en arameo, cuando lo encontrás en latín, cuando cada vez que dice todo es todo. Este todo incluye a todo, es decir, que el esfuerzo es para todo. El que tiene mucho dinero como para el que tiene poco, para el que tiene un mayor coeficiente intelectual desarrollado y para el que no lo tiene. Aunque tenga algunos dones, talentos, siempre va a haber sacrificio. ¿Cuánto dicen amén? Hasta los más talentosos tuvieron que luchar. Leí el otro día algo que me pareció interesante, una frase dice, los sueños no se cumplen como uno cumple años. Se madruga, se estudian, se trabajan y a lo mejor un día se hacen realidad. Cuando uno mira la vida de David, el dulce cantor de Israel, el rey, aquel que después de Jesús es mencionado en cerca de 66 capítulos de la Biblia, al cual el Nuevo Testamento dice el hombre conforme al corazón de Dios. Uno piensa y piensa que como un estilo de novela romántica, todo fue por un toque de una varita mágica.
o porque al Señor se le plació, y eso es muy cierto. Pero hay una parte en la que quizás nosotros corremos de la escena, y él es el esfuerzo que hizo David. Cuando uno analiza el texto en 1 Samuel, capítulo 16, cuando él fue convocado por el rey de turno, el rey Saúl, y él planteó a la gente de su alrededor, él le dijo, hey, buscadme un músico. Él andaba medio embichadito. Buscadme a alguien que toque bien, así calma mis nervios. Y los criados dijeron, he aquí, un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar, que es valiente, vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras, hermoso y Jehová está con él. Eso no es automático. Sabe tocar. Puede haber sido muy talentoso, pero seguramente tuvo que practicar. Me encanta porque dice hombre de guerra. Yo siempre me quedé con esa pregunta, ¿por qué dice hombre de guerra? Yo creo que por la valentía, por el arrojo que él tenía. Cuando él se encuentra con Saúl y estaba frente a Goliat, Saúl le dice, ¿qué experiencia militar tenés? Así que prácticamente sabemos que no venía quizás de la milicia, pero era un hombre aguerrido. Cuando la Biblia dice el dulce cantor de Israel, a mí me da un indicio a que era una persona que escribía, que componía. Es decir, que hay un esfuerzo detrás. No fue sencillamente producto de la casualidad. Fue un hombre que buscaba a Dios. Cuando vos lo ves, cuando él ve lo que estaba ocurriendo, la realidad del pueblo de Israel, uno mira el texto bíblico que él llega por obediencia a su padre a traer a ver cómo estaban sus hermanos, y él ve cómo insultaba al paladín. Dice, ¿qué le pasa? ¿Quién es este filisteo incircunciso que se atreve a estar burlándose del ejército del Dios de Israel? La sangre, las venas de él corrían y él dice, ¿qué le dan a...? Y se fue y se plantó y dijo, hey. Y Saúl quizás menospreciando o mirando o diciendo, pobrecito. Le mira y le dice, ¿qué experiencia militar? No importa, dice, yo cuidaba la oveja de mi padre. Y si venía oso, león, lo que fuera, y si era necesario, yo. Y si Dios estuvo en aquel momento, ¿cómo no va a estar conmigo? Y ahí y dice que Saúl le quiso dar la armadura, él no le quedaba medio grande, no sé cómo era la cuestión, porque Saúl era alto. Y dice, no, bueno, y entonces en un momento le dice, el Señor esté contigo, como que básicamente, bueno, qué sé yo, Dios te ayuda. Y todos sabemos cómo termina la historia. Siguió, quedó, nunca más volvió a su casa, por ahí un poquito, y ya volvía, y ya se quedó con Saúl. Y vemos años hasta que se cumplió la promesa del Señor. Años. Siempre esfuerzo, perseguido. Pero ahí, extra esfuerzo. Por eso el apóstol dice, todo aquel que lucha. En la vida, hermano, vas a luchar. En la vida cristiana, en tu caminar, en los proyectos, nunca va a ser todo regalado. Por eso hoy yo vengo a traerte este fragmento de la palabra del Señor, porque por alguna razón el apóstol Pablo a los Corintios le está diciendo, ¡hey! Todos luchan. Acá no hay... Por eso me gustó esto. Los sueños no se cumplen como uno cumple años automático. Se madrugan, se estudian, se trabajan. Y me gustaba esta autora, dice, y a lo mejor un día como consecuencia, como recompensa, se hacen realidad. Pero el segundo elemento que aparece el apóstol Pablo dice, de todo se abstiene. Número 1, todo aquel que lucha. Y el texto dice, de todo se abstiene. Entre paréntesis, ¿cuántos están haciendo la escuela de ministerio? Bueno, este sermón es un sermón textual. Perdónenlo más al público. Estamos viendo en la escuela de ministerio cómo compartir un mensaje. Esto es un sermón textual. Entonces dice, de todo se abstiene. El segundo extra que saco del texto bíblico es una extra determinación o un dominio propio. De todo se abstiene. Fíjense lo que dice el lenguaje actual. Los que se preparan para competir en un deporte dejan de hacer, dice, todo lo que pueda perjudicarle. Y en signo de exclamación dice, y lo hacen para ganarse un premio que no dura mucho. Nosotros, en cambio, lo hacemos para recibir un premio
que dura para siempre. Y dice el apóstol Pablo, yo me esfuerzo por recibirlo, así que no lucho sin un propósito. Un enfoque, dice de todo se abstiene. Y como dice la palabrita acá en lenguaje actual, deja de hacer lo que le perjudica, dejan de hacer todo lo que pueda perjudicarlos. Por eso esto sería básicamente una ley de enfoque. Eliminar aquellas cosas que puedan perjudicarte. Vamos al plano de la vida diaria, vamos a tus proyectos personales. Hey, vas a tener que correr ciertas cosas que te perjudican en pos de ¿qué? En pos de tener una recompensa en el futuro. Vayamos a la vida espiritual. Hay cosas que vos y yo necesitamos eliminar para poder cada día acercarnos al propósito de Dios, para poder agradarle al Señor, para tener consecuencias favorables espirituales el día de mañana. Porque, hermano, es tan claro, cada decisión de nuestras vidas tiene consecuencias. La Biblia habla de la ley de la siembra y de la cosecha. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará, eso cosechará. Entonces anoté algunas cuestiones pensando en esto. ¿Cuáles son los hábitos negativos que yo debo eliminar? ¿Cuáles son las cosas que restan en mi vida? Yo noté algunas. A veces es el desorden, a veces es la falta de disciplina en los horarios. Vayamos a lo cotidiano. La mala alimentación, la falta de descanso, la falta de llevar un plan de una vida sana, actividad física, la mala junta. ¿Quiénes son las personas que te rodean? Las personas que te rodean tienden a tener una influencia en tus decisiones. ¿Quiénes son tus robatiempos? ¿Cómo está tu agenda? Porque tu agenda marca tus prioridades. La manera en donde enfocas el dinero marca tus prioridades. Entonces vos y yo necesitamos sabiduría del Señor, por eso te decía, para poder ser extraordinarios, una extra determinación y un dominio propio. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otros hábitos negativos? Anoche cuando compartía la palabra me decían la cantidad de tiempo que uso en las redes sociales. Bueno, si esos son tus robatiempos, quizás uno debe eliminar o acotar o poner un horario. Aún, no solo eliminar los hábitos negativos, eliminar aún lo que tiene saldo cero, aquellas cosas que ni suman ni restan. Quizás hay cosas que nosotros ponemos en nuestra agenda o forman parte de nuestra vida diaria, pero a la vez no edifican nuestra vida. Decía el apóstol Pablo, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Acá entraría, ¿qué te conviene? Todo me es lícito, pero no todo me edifica. ¿Qué significa? Construye mi vida. Entonces hay cimientos que a veces nosotros tenemos que estamos poniendo que no tienen un saldo cero. Quizás eso conviene evaluarlos y por un tiempo correrlos. Pero hay un tercero. A veces hasta lo positivo por algún tiempo hay que sacrificar por algunos periodos. Ejemplo. ¿Está mal ir a un cumpleaños? No. ¿A una fiesta familiar? No. Pero quizás cuando estás próximo a un examen que es determinante para el año que viene y que si salís mal perdés el año, aún hasta eso positivo termina siendo perjudicial. Hay ahorros que uno por alguna meta empieza a hacerlos. Entonces hay cuestiones. ¿Una salida con amigos está mal? No. Pero en pos de una meta, quizás yo puedo evitar esa salida porque estoy con algunos objetivos. Y ahí podríamos seguir con un montón de cuestiones. Yo me acordaba, una vez me llaman cuando yo estaba estudiando, me llaman de la oficina de la secretaría y me dicen, mira Jonathan, estamos viendo tus notas y tenés buenas calificaciones igual que fulanita, están parecidos. Me dice, yo te voy a hablar acá por el cariño que te tengo. Metele porque tenés la posibilidad de ganar una beca. ¿Y cómo sería? Le digo, tenés que hacer esto. Dale, dije yo. Y cuando salía, empecé a pensar ese dale. Tengo que cumplir esto, tengo que hacer esto y me empecé a acordar.
en tal fecha tenemos esto, en tal fecha, y tenía que restringirla. Sabía que cuando todos estaban en un cumpleaños, yo tenía que estar adelantando exámenes, adelantando cosas que estudiar, estar hasta las 3 de la mañana, al otro día arrancar temprano, mientras todo iba en cosas, esto yo tenía que... Pero fue momentáneo. El día que me gradué, me acuerdo, automáticamente venían todos los episodios de la cantidad de cosas que restringí en su momento, pero yo lo tenía en mano. Me había ganado la beca y había terminado. Entonces creo que a veces inclusive aquellas cosas que tienen hasta un saldo positivo en algún momento de la vida, uno tiene que limitarse. Por eso decía, el atleta de todo se abstiene. Esa extra determinación, ese dominio propio es trascendente para nuestra vida. ¿Está mal comer un postre? No. Pero si estás llevando una dieta porque estás en una competencia, sí. Porque tiene consecuencias. Ahí me metí en un tema. En pro de un objetivo, una meta, hay sacrificios momentáneos. Dice el texto, nosotros en cambio, me encanta, hablando de la meta, lo hacemos, decía el apóstol, para recibir un premio que dura para siempre. Y decía el apóstol, yo me esfuerzo por recibirlo, así que no lucho sin un propósito. Por eso algunas veces es importante lo figurativo, es importante incluir en nuestra agenda, en nuestro celular, lo visual. Por eso decía, escribe la visión, decía Habacuc, en las tablas y ponlo ahí, te lo parafraseo, a la vista de todo, cosas que aquel que la vea corra hacia ella. Quizás algunas veces en estas restricciones, en este esfuerzo, hace falta tener en mente, tenerlo visual para que vos cada vez que estés puedas ver y decir, no, yo hacia aquel lugar voy. Porque quiero decirte, hermano, las decisiones que vos tomás hoy afectan generacionalmente en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Porque Dios es un Dios generacional. Decisiones que hoy tomás, decisiones que tienen que ver con el presente, van a afectar el futuro. Quizás lo que hoy decís sí, lo que hoy vos te plantás y decís, bueno, yo quiero esto, no solamente va a bendecir los próximos días en tu vida, sino van a bendecir las próximas generaciones. ¿Cuántos dicen amén? Y tengo ahí algunas frases que me gustaron. Por eso el apóstol Pablo hablaba de poner la mirada en las cosas de arriba, en lo eterno. Lo que te beneficia en la vida no son las bendiciones que alcanzás, sino los procesos que transitas para lograrlo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen benditos procesos en los que Dios muchas veces nos mete, ¿no? Por disfrutar el presente, no hipoteques tu futuro. Por eso Jesús dijo en Marcos 8, 34 y 35, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Entonces, aterrizando un poquito las palabras del apóstol y las de Jesús, podemos decir que cuando se trata de seguir a Cristo, debemos negarnos a nosotros mismos con el objeto de alcanzar, que decía él, la corona de vida. Esa es nuestra meta como corredores. Por eso Filipenses 3:14, ¿qué dice? Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Diga conmigo, prosigo a la meta. Decirle al de al lado, prosigo a la meta. Por eso dice, de todo se abstiene. ¿Pero qué? Él dice, ellos, por los atletas, por algo corruptible, por algo momentáneo, por algo de acá, pero nosotros por una corona incorruptible, por algo eterno. Las decisiones nuestras trascienden, y soy incisivo en esto y te lo repito, las decisiones, los pasos que nosotros damos, quiero garantizarte, no son a corto plazo, tienen una mirada y unas consecuencias eternas. Tienen una mirada y una consecuencia generacional. Porque quizás muchas de las cosas que hoy te abstenés, muchas de las cosas que luchás,
muchas cosas por las que derramás lágrimas, por las que tienen esfuerzo. No solamente que la Biblia dice que un día Dios enjugará toda lágrima, sino que también tiene una consecuencia en las próximas generaciones. Siempre repetimos esto nosotros. Vos sos fruto de oraciones de alguien años atrás. Vos estás sentado en este lugar por el esfuerzo, la determinación, la oración y el precio que alguien pagó años atrás. Qué lindo va a ser el día de mañana y en la eternidad cuando sepamos que muchas de las cosas que hicimos hoy tuvieron repercusión y fueron de bendición para las próximas generaciones, si el Señor no viene antes. En alguna oportunidad lo que no te abstuviste, lo que no desechaste te va a pasar factura. La ley de la siembra y la cosecha nos insta a sembrás una vida normal, cosecharás una vida normal y no está mal. Pero si sembrás una vida extraordinaria, cosecharás una vida extraordinaria. Y hay algunos consejos que anoté yo. Número 1, tener una agenda, manejar mejor tu tiempo, limitarte a aquellas cosas que agendaste. No te desenfoques. Cuando vos mantenés una agenda, lo que estás haciendo es apuntar hacia lo que vos estás pensando. Lo podés hacer desde las metas personales hasta, como te decía al principio, para desarrollarte en el plano personal, pero también para el crecimiento espiritual. Nuestra agenda puede incluir, por ejemplo, hoy anunciaba en la reunión de oración del miércoles a las 6 de la mañana, incluirte en las actividades que generan un crecimiento, en un ahorro, en fin, de objetivos que van a bendecir tu familia. La agenda tiene que ver también para tener pensamientos, para agregar en las disciplinas espirituales. Anoche recordaba, hoy tenés la bendición de tener cuestiones digitales, podés marcar en tu celular y si Dios te habló a la mañana, gracias a Dios por la vida de Claudio que nos manda los devocionales, y marcar algunos textos y poder poner en tu celular y que te lo recuerde a lo largo del día. Y de esa manera tu mente es inundada no solamente por las noticias que corren ni malas noticias, sino por pensamientos del Señor hacia tu vida. Número 2, desarrollar una vida metódica. El atleta tenía una vida metódica. Lo mismo es en la vida espiritual. Practicar disciplinas espirituales, el devocional, la oración, la meditación. 1 Timoteo 4:7 me gusta en la NBI, el apóstol hablándole a Timoteo, le dice, hey, rechaza las leyendas profanas y otros mitos semejantes. Hoy yo te podría parafrasear y decir, hey, dejá ya todas las noticias, que por un lado, que por otro. Más bien dice, ejercítate en la piedad, decía el apóstol. Ejercítate en la piedad. Buscás las cosas que tienen que ver con la eternidad y que te puedan conectar y conectar tu corazón y tu mente con lo del cielo. Las realidades del cielo bajando a la tierra. Esa vida metódica te lleva a abstenerte quizás de menos tiempo en la televisión, menos en las redes sociales, organizar un poquito más tu vida, buscarle al Señor. Tercero, hacer un énfasis en las prioridades, algo ya dije. A cada cosa que vos le digas que sí, hay otras cosas que le vas a tener que decir que no. Eliminar el tiempo y el dinero que uno pone en cosas superfluas. Recordaba a Daniel González días atrás, un pastor, cuando nos hablaba de finanzas. Él decía, si yo gasto en cosas importantes, no me quedará dinero para cosas superfluas. Y las prioridades se ven fácilmente en tu vida, aquellas cosas, número 1, en la que mayor tiempo invertís, pero número 2, ¿dónde va tu dinero? Quizás Dios te está hablando hoy para que... No, quizás no, yo estoy seguro. ¿Qué cosas tenés que abstenerte? Y por último, comenzá con las cosas que no te gustan. Quizás aquellas cosas que son incómodas para hacerlas, empezá, cosa de sacártela más rápido encima y empezá a disfrutar aquellas que sí te gustan. A veces dejamos para el final y esas postergaciones, esas cosas que no nos gustan, que dejamos para lo último, son las que terminan de arruinarnos. Amén.
Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Y voy terminando. Recuerda, esta frase no es tan espiritual, pero importante. Junto con el rema de Dios, ¿qué es el rema de Dios? La palabra vivificada, esa palabra que cobra fuerza en nuestra vida, una promesa, algo que Dios te habló, que impactó en tu corazón. Junto con el rema de Dios, agarrá el remo y empezá a remar para que las cosas sucedan. Amén. A veces nosotros espiritualizamos las cuestiones, pero hay una parte de Dios y hay una parte que te toca a vos. ¿Me siguen? Número 2, con la incomodidad surgen los mejores cambios. Quizás el día de hoy te estoy incomodando un poquito, estoy moviendo algunas fibras de tu ser, pero creo que ahí van a venir los cambios, de que vos puedas entender que Dios te está hablando. Por eso Hebreos 12, 1 y 2 me encanta. Dice, por tanto nosotros también, dice, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, decía el apóstol, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Me encanta. Corramos, dice, pero con paciencia. ¿Cómo sería eso? Como un equilibrio. Quizás puede ser de un menos a más. Pero dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y acá está la clave, dice, puesto los ojos en Jesús. Decí conmigo, puesto los ojos en Jesús. Dice, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y ahí claramente no solamente que nos desafía el apóstol, sino que te da el ejemplo de Jesús, el que dijo en este momento tan difícil, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. La vida cristiana se trata de renuncia, del renunciamiento, pero también se trata del caminar con el Señor, con aquel que dijo, hey, juntamente con la prueba, te voy a dar la salida. La vida cristiana también tiene eso de, el Señor nunca te va a dar una prueba mayor a la que puedas soportar. Y la gran promesa de Él que dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuántos dicen amén?